Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller y coordinadora de la reunión semanal por Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 29 de abril de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios para Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, los últimos días han estado llenos de acontecimientos de importancia estratégica, entre ellos la visita del rey maltusiano Carlos a Estados Unidos, una iniciativa de paz del gobierno iraní que incluyó una reunión con el presidente Putin, el resurgimiento del escándalo Epstein con el inminente colapso del gobierno de Starmer en el Reino Unido y las noticias procedentes de Ucrania. Como siempre insistió tu esposo, Lyndon LaRouche, la única forma de entender tales acontecimientos no es como cosas en sí mismas, sino examinando la dinámica de arriba abajo para obtener una visión general. Y para ello recurrimos a ti. Comencemos con el repugnante espectáculo de la visita del rey Carlos a Estados Unidos. Utilizar el histórico antagonismo del Imperio Británico a la Revolución Americana como remate o nota irónica es un insulto a nuestros padres fundadores y un intento evidente de ocultar los continuos esfuerzos de la City de Londres de desplegar el poderío militar estadounidense y la maquinaria bélica para defenderse del colapso del imperio anglo-estadounidense. ¿Qué piensas de la visita del rey hasta el momento, tras el discurso que dio ayer ante el Congreso, en el que hizo repetidas referencias a la relación única entre Gran Bretaña y Estados Unidos para defender la democracia como nuestra responsabilidad compartida? Fue un espectáculo inverosímil. Creo que hay varios aspectos que cabe destacar. El más obvio es que fue un intento descarado de borrar por completo el recuerdo de lo que fue la Revolución Americana, que fue al fin y al cabo una guerra de independencia contra el Imperio Británico. Fue la primera guerra anticolonial de la historia. Y la Revolución Americana estableció la joven república definida por los principios que Benjamin Franklin y los demás padres fundadores habían obtenido básicamente de los republicanos europeos como Gottfried Wilhelm Leibniz, y fue un intento de establecer una república que solo tiene legitimidad con el consentimiento de los gobernados y cuenta con una constitución dedicada al bien común del pueblo, no solo del presente, sino también de las generaciones futuras. Estableció el sistema americano de economía política. Tenía tantas características revolucionarias cuando se produjo, y lo que ocurrió o lo que se intentó conseguir con estos dos discursos. Primero fue el discurso del rey Carlos en el Congreso, pero antes el presidente Trump había dado su discurso. Lo que básicamente intentaron ambos, supongo que los redactores de los discursos del presidente Trump y de Carlos, fue borrar cualquier recuerdo de lo que se trató la Revolución Americana y sustituirlo completamente por lo que Trump lamentablemente llamó la Revolución Angloamericana, como si se tratara de una sola cosa, como si fuera una empresa conjunta, cuando claramente una iba dirigida contra la otra. Fue un esfuerzo increíble por pasar por alto esa historia de tal manera que la gente simplemente se olvidara de ella. Ahora bien, eso fue, creo, lo primero, y la razón es obvia, porque la Revolución Americana sentó un precedente, en cierto sentido, contra el imperio. Y ese es obviamente un recuerdo que estas personas querían que la gente olvidara por completo. Así que eso fue lo primero. Lo segundo, obviamente, fue el comportamiento absolutamente asombroso del Congreso de Estados Unidos, salvo por unos pocos generales que permanecieron sentados un par de veces. Pero lo que se podía ver en el video era que prácticamente todo el mundo en ambos lados de la sala ovacionó a Carlos,
creo que un total de 11 veces aplaudiendo y elogiándolo con su actitud. ¿Cómo pueden los patriotas estadounidenses, al escuchar una distorsión tan completa de la historia de Estados Unidos, ponerse de pie y ovacionar a este tipo? Creo que esta es una de las razones por las que el movimiento de candidatos independientes liderado por Diane Sare es tan absolutamente crucial, porque a todos estos congresistas y por supuesto las congresistas también deberían sacarlos por deshonrar totalmente los principios sobre los que se fundó Estados Unidos. Además, hay otro aspecto que, según creo, han señalado algunas personas británicas de mentalidad patriótica, y es el hecho de que, según la Constitución británica, el rey no debe pronunciar discursos políticos. Así que él dio un discurso muy político, elogió la guerra de Ucrania, elogió prácticamente, a pesar del conflicto que Trump mantiene con Starmer, la relación especial frente a todo tipo de adversarios. Así que, en cierto sentido, ahora depende de cómo reaccionen ante eso los patriotas británicos, si es que quedan suficientes. Pero esto podría crear una crisis constitucional, porque según la Constitución británica, se supone que el primer ministro y el parlamento deben establecer la política, y el monarca que no rinde cuentas, ya que se trata de una monarquía hereditaria, no puede dar discursos políticos de ese tipo. Así que creo que eso es un campo minado en diversos aspectos, y si la gente quisiera plantear una cuestión al respecto sobre los 3 puntos que he mencionado, tiene muchas oportunidades para hacerlo. Obviamente, creo que el presidente Trump no conoce en lo absoluto la historia. Eso ya quedó claro cuando asistió a esa gran cena en el Palacio de Buckingham durante su visita a Gran Bretaña, cuando elogió a todos los filósofos de la Ilustración británica, contra quienes se libró explícitamente la Revolución Americana. Así que evidentemente no tienen idea de eso, y eso explicaría, por desgracia, por qué está haciendo ciertas cosas que ha estado haciendo últimamente. Así que creo que fue una farsa, y obviamente corresponde a los patriotas estadounidenses poner remedio a este desastre. En relación con este último punto que mencionaste, un analista preguntó si crees que el momento elegido por la visita de Carlos está relacionado con la caída de la popularidad del gobierno de Starmer a raíz del escándalo de Epstein y Mandelson, y si el rey sintió la necesidad de intervenir más allá de su mandato debido a tal desplome. Un ejemplo fue la referencia de Carlos a lo que él denominó la relación única de la Alianza Atlántica con la defensa de Ucrania. Concretamente, se refirió al apoyo del Reino Unido a Estados Unidos tras el 11 de septiembre, con el respaldo británico a la invocación del artículo 5 de la OTAN para derrotar al terrorismo. Dijo: hoy, señor presidente, se necesita esa misma determinación inquebrantable para defender a Ucrania y a su valiente pueblo. Es necesaria para garantizar una paz verdaderamente justa y duradera. ¿Crees que esto refleja la intención de invocar el artículo 5 en la actualidad? Bueno, me pareció muy interesante que calificara el 11 de septiembre como un momento decisivo en la historia de Estados Unidos. Eso se puede interpretar de varias maneras. Por un lado, se puede aceptar la versión oficial de que fueron Bin Laden y Al Qaeda y todo eso. Pero si lo piensan bien, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, había advertido, creo que 9 meses antes de que ocurriera el 11 de septiembre, el 3 de enero de 2001, que debido a la miserable situación del sistema financiero, el gobierno entrante de Bush intentaría crear un nuevo incendio del Reichstag como pretexto para implementar medidas que de otro modo consideraban difíciles de implementar.
Y entonces, efectivamente, 9 meses después ocurrió el 11 de septiembre y fue el momento decisivo en la historia de Estados Unidos en la medida en que dio un pretexto para aplicar la ley patriota, que básicamente suprimió muchos derechos civiles en Estados Unidos y puso a Estados Unidos en una especie de pie de guerra en lo que respecta a la política exterior. La así llamada guerra contra el terrorismo les dio un pretexto para las guerras intervencionistas y hemos visto el desastre que causaron en todos los países donde se aplicó esta política. También resulta interesante que Peter Thiel calificara el 11 de septiembre como un momento decisivo en la historia. Y cuando se lee su texto, queda muy claro que se refiere a la idea straussiana y naturalmente a Carl Schmitt, el artífice de las leyes del incendio del Reichstag, de que solo quien controla la crisis tiene el poder real. Ahora bien, ese es un concepto totalmente fascista y me parece muy interesante que la misma interpretación del 11 de septiembre la den el rey Carlos y la gente de Silicon Valley, quienes, se podría argumentar, representan una nueva versión del fascismo. La descarada mezcla de la forma oligárquica extrema, es decir, que está totalmente bien ser un multimillonario que aspira a convertirse en billonario, al mismo tiempo que se recortan los ingresos y el bienestar de miles de millones de personas, la típica economía shaktiana. Así que creo que la gente debería fijarse bien en estos discursos y no olvidar la historia, porque si lo hacen, entonces no se ve uno obligado a repetir la historia como una farsa, como decían algunos, sino como una tragedia peor que la primera. Otro corresponsal mencionó la hipocresía de la expresión de preocupación de Carlos por las crecientes dificultades económicas de muchos de sus súbditos, al tiempo que elogiaba el mayor aumento del gasto en la defensa de la historia. Se jactó de la cooperación entre los contratistas estadounidenses y británicos en la construcción de los F-35 y los submarinos para AUKUS y elogió el nuevo acuerdo económico y tecnológico que se firmó cuando el presidente Trump visitó a Londres. Otro contacto señaló los vítores entusiastas de los congresistas que ya mencionaste, de la misma manera que lo hicieron con Netanyahu, y pregunta, ¿dónde están los verdaderos patriotas estadounidenses cuando los necesitamos? Sí, esa es la pregunta del millón. ¿Dónde están los verdaderos patriotas estadounidenses? Creo que la campaña presidencial de Dianne Sear y la campaña al Congreso de José Vega, junto con un número cada vez mayor de otros candidatos independientes, representan realmente la esperanza, porque normalmente se decía que en Estados Unidos ningún candidato independiente podía tener éxito debido al sistema de partidos. Pero creo que tal y como van las cosas, el mundo se encamina hacia una nueva depresión. El sustento de los ciudadanos estadounidenses está cada vez más en peligro. Así que faltan 7 meses para las elecciones de mitad de periodo y obviamente las elecciones presidenciales se celebrarán 2 años después. Creo que en este periodo el crecimiento de un verdadero movimiento de candidatos independientes es absolutamente posible, pero también es extremadamente necesario porque, como vemos, lo que algunos llaman el Estado profundo o la burocracia permanente parece tener un control todopoderoso sobre ambos partidos. Y si nos fijamos en lo que le ha pasado al presidente Trump en aproximadamente un año, empezó diciendo que quería ser un presidente de la paz, que nunca quería entrar en nuevas guerras, que quería poner fin a todas las guerras. Se jactó que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas, incluso antes de ser presidente. Y si nos fijamos en la situación actual,
Él amenazó con acabar con toda una civilización, es decir, la civilización persa, aunque no la nombrara así, pero eso era lo que quería decir. En realidad, se refería a Irán. Ha utilizado un lenguaje increíble para justificar y defender su política bélica, que podría llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Es evidente que la burocracia permanente se ha apoderado por completo del gobierno de Trump. ¿Dónde está la diferencia entre lo que votó el Pentágono al final del gobierno de Biden, que consideraba que había un 50% de probabilidades de que estas políticas pudieran llevar a una guerra nuclear y que eso era aceptable, y lo que está haciendo Trump ahora? Quiero decir, bien, hay cierta diferencia de estilo, cierta diferencia de personalidad entre Biden, que era bastante mayor cuando dejó el cargo, y lo que está haciendo ahora Trump, desatando el caos. En esencia, es lo mismo. Sigue siendo la misma confrontación contra Rusia, contra China, contra el sur global, y la idea de mantener la hegemonía estadounidense pase lo que pase. Así que la esencia de la política no ha cambiado ni un ápice. Eso significa que evidentemente los patriotas estadounidenses no están en una buena situación ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano, y el movimiento MAGA probablemente se esté desintegrando de todos modos por culpa de lo que está haciendo Trump. Así que es el momento de que los candidatos independientes se levanten de verdad, se unan y revivan la revolución americana, porque si se ha traicionado tal como lo hizo ayer el Congreso, quiero decir, cualquier patriota estadounidense de verdad debería sentir un noble impulso por apoyar a estos candidatos independientes. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Tenemos un par de preguntas más sobre la reunión entre Trump y Carlos. Ambos hablaron del patrimonio político y cultural compartido de la Ilustración británica y su influencia en los padres fundadores. Por el contrario, tú has subrayado repetidamente que las ideas consagradas en la Constitución de Estados Unidos son diametralmente opuestas a las que provienen de la Carta Magna, por ejemplo, o de pensadores filosóficos británicos como Hobbes, Locke, Bentham, y utilizo el término filosófico a modo de exageración. Un seguidor de Pakistán nos escribió para preguntarte si podrías explicar cuál es la diferencia concisa que podría señalar entre el radicalismo filosófico británico y la filosofía leibniziana de los padres fundadores. Bueno, quiero decir que, en primer lugar, la Ilustración británica tiene una imagen del hombre en la que básicamente se define como una bestia. Por ejemplo, el Leviatán. Se trata de la idea de que, dado que el hombre es malo, es necesario contar con un Estado fuerte que reprima los impulsos malignos de los ciudadanos. Esto concuerda con la filosofía expresada por Joseph de Maistre, quien sostenía que solo los monarcas son buenos, que solo la alta nobleza nace noble y que todo el pueblo llano está compuesto por bestias y criminales y por lo tanto debe ser controlado por un Estado fuerte. Ahora bien, eso no es más que una excusa oligárquica para justificar el régimen que quieren instaurar. No es la realidad. Esto contrasta totalmente con la idea de una república influida por Leibniz, tal y como se expresa en la Constitución estadounidense y, de hecho, en la Declaración de Independencia, que defiende los conceptos de la vida, la libertad y la felicidad, en comparación a la idea de propiedad de Locke y Hobbes. Así que la idea de la felicidad no es lo que se podría llamar ser feliz, tal y como la gente utiliza esa palabra hoy en día de una forma completamente banalizada. No pienses, sé feliz. Pero la felicidad, según Leibniz, significaba la idea de que todo ser humano tiene el derecho inalienable a la felicidad en su vida,
lo que significa que puedes desarrollar y desplegar todo el potencial que llevas dentro desde que naces. Y la felicidad significa que tienes derecho a tener una vida, a desarrollar todo tu potencial y a contribuir al bien común con tu vida. Ahora bien, esa es una idea completamente diferente en lo fundamental. Una es una república donde todos los ciudadanos nacen iguales y tienen los mismos derechos constitucionales, en comparación con el modelo británico, que es la idea de una monarquía hereditaria. ¿Por qué iban estas personas a ser diferentes a las demás? La mera idea de que exista la nobleza, de que haya alta nobleza e incluso monarcas es absolutamente ridícula. Es una idea de la que deberíamos habernos deshecho hace mucho tiempo. La Revolución Americana fue un muy buen intento de hacerlo, pero el Imperio Británico lleva ya 250 años trabajando meticulosamente para deshacer precisamente esa revolución americana. Y por desgracia, debo decir que este discurso de Carlos ante el Congreso fue el éxito culminante de ese esfuerzo. Me refiero a que Carlos se refirió a su tatarabuelo Jorge III, tuvo el descaro de llamarlo la historia de los dos Jorges, lo cual es ridículo de por sí, pero no debemos olvidar que Jorge III perdió la cabeza. Se volvió loco tras perder la colonia americana, ya que la consideraban la joya de la corona, y realmente se volvió loco por eso. Los británicos siguieron intentando deshacer la Revolución Americana durante todo ese tiempo. Primero lo intentaron con la guerra de 1812. Luego, cuando eso fracasó, el Imperio Británico se alió con la Confederación contra Lincoln en la Guerra Civil. Fue un esfuerzo descarado para deshacer la Revolución Americana, y cuando eso fracasó, se dieron cuenta de que militarmente no era posible revertir ese acontecimiento. Entonces cambiaron de política y dijeron: obviamente tenemos que influir en la clase dirigente y tenemos que convencer a la élite estadounidense de que adopte la relación especial entre los británicos y los estadounidenses, como la disque relación especial, para convencer a los estadounidenses de que gobiernen al mundo como un mundo unipolar basado en el modelo del Imperio Británico. Esa era la idea. Esto se expresó muy abiertamente en un artículo de H.G. Wells, el artículo La conspiración abierta, que dice exactamente eso de forma muy clara, que la única forma de remediar la Revolución Americana es convencer a la clase dirigente estadounidense de que adopte el modelo británico, y eso es precisamente lo que lograron. Hubo ciertas desviaciones respecto a eso. Franklin Delano Roosevelt fue naturalmente una de ellas. John F. Kennedy fue otra. Y por desgracia, Roosevelt murió en un momento desafortunado cuando el anglófilo Truman llegó a la presidencia, se alió con Churchill. Y eso lamentablemente influyó mucho en el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Luego, Kennedy iba claramente en una dirección diferente y fue asesinado. Así que creo que toda la historia de Estados Unidos, quiero decir, este es el 250 aniversario, y la organización LaRouche y la campaña de SARE hemos planeado varios eventos importantes, un gran concierto, creo en septiembre, y otros eventos. Tenemos un precioso calendario que se puede pedir a través de nuestra página electrónica. Deberían leer este calendario. Lo ha elaborado Lynn Speed y ofrece un relato exhaustivo de cuáles fueron los verdaderos temas del 250 aniversario. Y por desgracia, la celebración que ha sido planificada por el presidente Trump, una vez más, no tiene nada que ver con la verdadera revolución americana. Es una farsa.
Pero el año aún no ha terminado, así que los patriotas estadounidenses todavía tienen tiempo de unirse en torno a la bandera de la Revolución Americana. Un buen punto de partida es la página de la organización LaRouche y también la del Instituto Schiller. Pasemos ahora por un momento a la guerra contra Irán. ¿Qué opinas de la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, primero a Pakistán, luego a Omán y después a Rusia, donde Putin habló de su admiración por la resistencia del pueblo iraní? Mientras tanto, parece que, por el contrario, se está produciendo una fractura en las redes belicistas, incluso en Estados Unidos e Israel. ¿Qué más se puede hacer para que los que se oponen a la guerra contra Irán salgan a la calle y pongan fin a esta farsa? Bueno, creo que seguimos en peligro absoluto porque hay varios expertos que advierten de que podría producirse un nuevo ataque militar contra Irán en cualquier momento. Y el presidente Trump ha dicho que quiere mantener cerrado el estrecho de Hormuz por tiempo indefinido. Eso amenaza consumir al mundo aún más profundamente en una crisis económica, incluso en una depresión mundial, lo que sería muy peligroso para millones de personas que quizá no sobrevivan a esto. Creo que hay motivos de sobra para reflexionar. Quiero decir una cosa que me parece muy clara. Es que ya han pasado más de 2 meses desde que comenzó el ataque. Ninguno de los objetivos de Trump se ha cumplido. No hay cambio de régimen. No hay ningún desmantelamiento de las políticas de Irán. Por otro lado, es evidente el fracaso de Estados Unidos a la hora de imponerse siquiera a una potencia de tamaño medio. Creo que se está replanteando la naturaleza del poder militar de Estados Unidos. Quiero decir, el Instituto para la Paz, SIPRI, de Suecia, anunció hace un par de días que el mundo ha gastado 2.9 billones de dólares en armas. Se trata de la cifra más alta jamás registrada en gastos de militarización. Piénsenlo. Con casi 3 billones de dólares, ¿qué se podría hacer para acabar con la pobreza, para tener buenos sistemas de salud en todas partes, poner en orden las escuelas, la educación? Es decir, es tan alucinante que el mundo haya llegado a este punto de utilizar todas estas armas, que en esencia representan la destrucción de los bienes materiales. La situación es básicamente tal que Estados Unidos no ha tenido éxito en la guerra. Eso no contribuye precisamente a mejorar la reputación de la fuerza militar de Estados Unidos. Fíjense cuál es la situación de los estados del Golfo. Están reevaluando la situación completamente. La OPEP se está desmoronando como consecuencia de ello. Luego, hay varios países que se están replanteando realmente cuál es el valor de las bases militares estadounidenses en sus territorios, cuando eso solo hace que sean atacados en caso de guerra sin obtener a cambio el beneficio de que Estados Unidos los defienda. Quiero decir, ese es un resultado evidente y creo que tendrá, quizá no de un día para otro, pero creo que en un par de meses las consecuencias de esto se harán evidentes. Así que está muy claro que este paradigma ha fracasado y lo que proponemos es poner realmente sobre la mesa lo que llamamos el Plan Oasis ampliado, que es la idea de cambiar completamente la situación. También está la situación de Israel. El ex jefe de la Mossad acaba de advertir de que lo que está ocurriendo en Cisjordania es una repetición no solo de lo que ocurrió en Gaza, sino que él dice que esto le recuerda al Holocausto. Quiero decir, se trata de un ex jefe de la Mossad.
y dijo que esto es una amenaza existencial para la supervivencia de Israel. Esto no proviene de algún izquierdista antisemita, como lo caracterizarían algunos supuestos demócratas. Se trata de la evaluación de un exmiembro de los servicios de inteligencia de Israel. Así que lo que proponemos es cambiar todo el paradigma y poner sobre la mesa el plan Oasis ampliado, que consiste en la idea no solo de crear nuevas fuentes de agua dulce mediante un sistema de canales y riego para Israel y Palestina, sino de abarcar a toda la región del suroeste asiático, en la que muchos países como Afganistán, Irak, Siria, Líbano y Yemen se encuentran en condiciones terribles como consecuencia de anteriores guerras intervencionistas, y desarrollar estos países como un espacio económico integrado a través de corredores de desarrollo económico conectando a Asia con África y Europa, siguiendo la tradición de la antigua ruta de la seda. Creo que esa idea de cambiar completamente el paradigma, crear un futuro para todos los países implicados, está ganando cada vez más adeptos entre mucha gente, porque si se continúa con el rumbo actual, podría hacer estallar al mundo entero y traer miseria a todo el mundo, ya sea militar o económicamente. Así que si están de acuerdo con nuestro plan Oasis ampliado, deberían unirse a nosotros. Y pueden ver un video nuevo sobre el plan Oasis en la página de la organización LaRouche. Helga, quiero terminar con dos preguntas sobre Europa. ¿Existe algún apoyo en Alemania a la propuesta del ministro de Defensa alemán Pistorius de duplicar el tamaño del Bundeswehr? ¿Y se revertirá el colapso de la producción automovilística alemana mediante el gasto en tanques y sistemas antiaéreos? ¿No se toman en serio los alemanes los rumores en Rusia de que van a atacar las instalaciones de producción militar y de suministro de armas a Ucrania? Bueno, estoy realmente consternada por lo que está sucediendo en Alemania, porque en la población hay una mezcla de desesperación y desacuerdo. Pero eso no se refleja en los medios de comunicación públicos ni en lo que dicen los políticos. Este nuevo plan de militarización de Alemania, me refiero a que Pistorius realmente quiere aumentar el ejército hasta crear un total de 460,000 efectivos. Esto incluye a los reservistas. Creo que esto va en contra del Tratado 2+4, porque cuando se produjo la reunificación alemana, se firmó el Tratado 2+4 y limita el número total de efectivos que se supone que debe tener Alemania. Y creo que esta cifra lo supera. Así que en teoría, los países que firmaron el Tratado 2+4 podrían deshacer la reunificación alemana. No me sorprendería que hubiera un gran apoyo a esa idea en Alemania Oriental, porque la gente de Alemania Oriental quizá tenía una idea de lo que se suponía que debía lograr la Revolución Pacífica de 1989, pero luego vivieron lo que ahora consideran una colonización de Alemania Oriental y sienten que toda su historia ha sido borrada. Así que me imagino perfectamente que hay mucha gente en Alemania Oriental a la que no le importaría tanto que la reunificación alemana se deshiciera como consecuencia de ello. Bueno, el viernes por la mañana a las 11 hora del este, tenemos la videoconferencia de la Coalición Internacional por la Paz. Este ha sido un foro de debate para activistas e intelectuales clave y se ha convertido, creo, en el punto de partida también del movimiento de candidatos independientes que mencionaste antes. ¿Cuál es el plan para este viernes? Bueno, queremos continuar el debate de la semana pasada, en el que básicamente se planteó que es absolutamente necesario un cambio de paradigma hacia una nueva perspectiva de desarrollo para Oriente Medio. Queremos plantear la idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo
dado que el viejo orden se está desintegrando ante nuestros ojos. La OTAN se está desmoronando, Oriente Medio se está desmoronando, la Unión Europea está completamente fragmentada internamente. Por lo tanto, la necesidad de un nuevo orden de seguridad y desarrollo, que en particular reconozca el derecho del sur global como socio en igualdad de condiciones, es la cuestión más urgente sobre la mesa. Así que ese será un gran tema de debate. Y quién sabe, puede que salgan a la luz más cosas sobre todo el asunto de las revelaciones de Epstein. Esta mañana vi el debate parlamentario sobre los ataques a Starmer y es obvio que está pasando algo muy grande en Gran Bretaña que tiene mucho que ver con la visita del rey Carlos aquí. Helga, gracias por dedicarnos tu tiempo hoy y por tus comentarios. Nos vemos el viernes. Así lo espero.